Ana Zurita, ella es diputada en el Congreso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, bien, bien, bien. Hoy de debate del Estado de la Nación todavía, el segundo capítulo. Segundo capítulo y después del primero, ¿cómo es la sensación? ¿Cuál es la reacción del Grupo Popular ante lo anunciado por Pedro Sánchez en el día de ayer? Hombre, la verdad es que nos hemos quedado, vamos a decir, perplejos por la falta de compromiso, por la suerte, vamos a decir, de medidas populistas que se anunciaron ayer y por la falta de autocrítica, ¿no? Esperamos que la intervención del presidente pues fuera de más altura, que le diera otras respuestas a los españoles, que no fueran solo, bueno, esos fuegos artificiales, ¿no? De medidas un poco para complacer. Vamos, la crítica que nosotros hacemos es que ha sido para complacer prácticamente a sus socios de Podemos, ¿no? Ese ataque a la banca, ese ataque a las grandes empresas energéticas, esa, vamos, medidas se supone para que además ha hecho mucho daño. Por Ujú. ejemplo, ese anuncio del 100% de bonificación del transporte de los trenes ha hecho mucho daño vamos, a reacciones en Canarias y también reacciones en otros sectores del transporte. Ujú. O sea que nos ha parecido pues bastante floja, vamos a decirlo de esta manera, la respuesta del presidente del gobierno hacia todas las críticas de los grupos políticos. Claro, esa medida, por ejemplo, de bonificación para cercanías de Renfe, no ha habido ningún añadido para Canarias. Lo digo porque, claro, cuando vemos medidas de ese tipo, siempre los canarios se quedan pensando y dicen, bueno, muy bien, me alegro por todos aquellos que son usuarios de esos trenes, pero nunca hay, o por la general, parece que siempre se olvidan un poco todos aquellos que están gobernando de medidas específicas que sean para canarios y que no hagan pensar que somos diferentes. Absolutamente, y además está en concreto, y con el problema que tenemos en Canarias, bueno, recordemos que ayer para Canarias la única medida que se anunció fue una Canarias sostenible 100%. O sea, eso me parece tremendamente grave con los problemas que estamos padeciendo los canarios, ¿no? Con el paro que tenemos, con, vamos, esa falta de medidas también para los jóvenes, la escasez de vivienda, los problemas también del transporte, el turismo que no termina de arrancar 100% y que la medida única para Canarias es la sostenibilidad. Pero claro, con respecto al transporte, nos hubiera venido muy bien también que se anunciara, por ejemplo, pues una bonificación, a lo mejor no del 100%, pero por ejemplo el transporte de mercancías, todos saben lo que sufrimos en Canarias, que Ujú. no tenemos materias primas, que estamos a distancia, que somos ultraperiféricos. O sea, esa medida hace mucho daño, porque bueno, pero allá ellos y sus consecuencias, ¿no? No ser consciente del problema que tenemos ahora mismo con el encarecimiento de los billetes aéreos, con los problemas que están teniendo nuestros transportistas, nuestros comerciantes para que venga una materia prima, que en Canarias no hay stock de nada, la inflación exterior, la guerra de Ucrania, o sea, en Canarias nos vemos tremendamente afectados, al menos podría haber habido alguna medida bueno, ya no solo para el transporte de pasajeros, para el transporte de mercancías, para el tema del avión, el barco, o sea, ¿por qué los trenes? O sea, es que es nuestra reivindicación. Ujú. Nosotros no tenemos trenes. Claro. Yo no sé si de la medida propuesta, sobre todo por ese impuesto a las eléctricas y a las entidades financieras, esto al final pues puede tener una traducción, digamos, peligrosa en pérdidas de puestos de empleo por ajustes dentro de esas grandes empresas o de qué manera puede repercutir negativamente, ¿no? Antes hablando con Raúl García Pascual, presidente de Asinca, decía estas medidas van a tener pues un efecto en el consumidor final, ¿no? En el usuario. ¿Dónde puede afectar al usuario que estas medidas se pusieran en marcha o se presentaran ayer? Vamos a ver, hay un riesgo que se corre con todas estas medidas, que es el de la gran inseguridad jurídica que aparece ante cualquier atisbo de inversión. Cualquier persona de exterior y también interior que quiera hacer una inversión sabe que ya va a tener un impuesto añadido. O sea, ese impuesto a las eléctricas es un impuesto además a los ciudadanos. Ese impuesto a la banca es un impuesto a los ciudadanos. O sea, porque todo eso se repercute sobre la ciudadanía en general, independientemente, ya repito, de la inseguridad que se genera ante cualquier, digamos, cualquier empresa que se quiera crear y la situación económica en general. Bueno, ya vimos ayer la bajada de la bolsa, o sea, de la banca, en los 5 minutos después de la intervención del presidente del gobierno. O sea, y esto es muy grave, o sea, porque no, ahora mismo todos sabemos
sea, cómo está afectando el tema de las eléctricas a la economía general española. Ya no son solo, y en Canarias sobre todo, o sea, ya no es solo el recibo de la luz, de las casas, de los hogares, sino es también todo lo que se repercute en las empresas, en la economía general, que se repercute en los precios. Y luego esta subida, o sea, lo peor de todo es que esta subida repercute también en el impuesto que cobra el gobierno, o sea que con todo esto es el gobierno realmente quien se está forrando, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Porque los impuestos suben y lo más llamativo de todo es que ayer se tenía que haber anunciado también un recorte de ese gobierno, ese del gasto improductivo, del gasto superfluo. Una de las críticas mayores que nosotros hacemos, bueno, con la inflación desde enero a mayo, o sea, el gobierno pues ha podido recaudar unos 15.000 millones en impuestos, pero no ha habido ni un solo recorte en esa composición del gobierno. Siguen esas 23 cartas ministeriales con esos miles de asesores que siguen cobrando mientras se le está pidiendo a todos los españoles un esfuerzo considerable. Claro, y esas medidas van absolutamente en contra de lo que parece que se quiere pretender, o sea, porque lo que producen es más inflación, una subida mayor de los precios y sobre todo una inseguridad jurídica para la creación de economía y la creación de empleo. Es al revés. Ayer decía el presidente, les preguntaba, ¿no? En este caso su portavoz, a Cuca Gamarra, si se van a sumar al paquete de medidas inicial, no a este ya de entrada, sino al anterior, que han propuesto para, bueno, para aliviar la situación económica y también pues evitar que vayamos a peor, ¿no? No sé hasta qué punto, decía Cuca Gamarra, que tienen que ver la letra pequeña, pero no han podido ver en qué consiste ese paquete de medidas y cuál sería la postura del Partido Popular si ve que van a beneficiar al ciudadano. Las medidas, nosotros tenemos nuestro paquete de medidas económicas que lo tiene el presidente del gobierno desde hace ya varios meses. Y en ese paquete, no, en ese decreto, digamos que no hemos visto reflejada, bueno, hay una bajada del IVA que se había propuesto, pero no vemos ni una sola bajada de más de ningún impuesto. Y eso es muy grave. Y sobre todo, como ya he dicho antes, que hay algún recorte de ese gasto improductivo. Se lo hemos propuesto al gobierno desde hace meses. No hemos recibido ninguna respuesta. Y todo es una negociación, o sea, si el gobierno es capaz de admitir ese plan económico que le ha propuesto el Partido Popular o es capaz de llegar a un acuerdo con nosotros, pues ya veremos qué decisión se toma en esa votación. Pero lo que es que hemos visto ayer es que todo ha sido completamente al revés. O sea, el gobierno ha pasado del Partido Popular, se ha sumado a las medidas de Podemos, o sea, porque ya no es solo lo que ha anunciado en firme, o sea, que ha sido el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas, esas medidas populistas de bonificaciones del 100%, la bonificación del 50% del transporte urbano y metropolitano, que no lo está pagando el gobierno, que eso lo están pagando las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque nadie ha visto una perra todavía, y es una medida que ya se anunció. Pero claro, todo eso hay que añadirle también, recordemos que la ley de vivienda la nombró como 3 o 4 veces. Uh-huh. Y hay que ver también qué significa que sea un compromiso firme del gobierno aprobar esa ley. Significa también intervenir la propiedad privada. Significa que la reacción sea la contraria, que es con lo que ha pasado en todos los países donde se han aplicado medidas como esa. O sea, que es contraer la oferta, que sigan subiendo los precios. Significa legalizar la ocupación. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? O sea, que el gobierno se ha podemizado. O sea, el PSOE se está podemizando. Las medidas que le ha propuesto el Partido Popular, que pensamos que tienen que redundar en el bolsillo de los españoles para superar la crisis y superar la inflación, no nos ha cogido ninguna. Es que no nos ha comprado ninguna. Y sin embargo, lo que hemos visto en los anuncios de ayer es medidas, o sea, populistas y siguiendo la cuerda de Podemos. O sea, digamos que es medidas, vamos a ver, de su propia supervivencia, porque no es otra cosa. Esto no va a incidir para nada en mejorar la economía de los españoles. Y el hecho de que el gobierno haya girado un poco a la izquierda, en este caso el Partido Socialista, les abre a ustedes la puerta para ocupar un poco más esa plaza de centro y alejarse de la extrema derecha, que también parece que es el temor de algunos, que tengan que verse obligados a gobernar si los datos suman en un futuro con la formación política de Santiago Abascal. Mira, vamos a ver, nosotros ahora mismo la posición que tenemos, y se lo digo sinceramente, porque es lo que se respira, por lo menos en nuestro grupo parlamentario, y las órdenes son, trabajemos medidas económicas. No estamos pensando ni en centro, ni derecha, ni futuros pactos.
ni menos en Santiago Abascal. Lo que estamos pensando es que España tiene un problema económico grave, que este país se va a pique, Canarias más todavía porque estamos en una situación, además, vamos, ultraperiférica, sabemos los problemas que tenemos y lo que estamos pensando son en medidas económicas. O sea, no estamos pensando ahora mismo en votos ni centro ni derecha. Estamos pensando que tenemos un paquete de medidas que significa bajar impuestos. Digo, no de una manera general, sino, vamos, impuestos específicos, no de una manera aleatoria, concretos, atendiendo a las circunstancias y demás para cada territorio y cada comunidad autónoma. Estamos trabajando en medidas económicas en todas las áreas, en todas las áreas, y ya los votos vendrán y ya vendrá que nos encasillen en donde quieran, pero lo que tenemos es que resolver este problema y prepararnos para lo que se avecina, porque esta gente va a dejar el país esquilmado, esquilmado, y habrá que trabajar mucho para sacarlo adelante. El hecho de decir que vamos a que España se hunde, que van a dejar el país esquilmado, no son mensajes demasiado negativos de cara a la confianza del consumidor, a la confianza de futuros inversores, a que se pueda acelerar quizá una recesión que a lo mejor se puede evitar, porque a lo mejor también todos esos mensajes tienen un efecto contraproducente y es que al final ocurran de verdad, aunque hay dudas, ¿no? Hay economistas que dicen que sí puede pasar y hay otros tantos que dicen que no. Mira, la realidad es, cualquier ciudadano, yo por ejemplo voy al Mercadona y todos sabemos que la cesta de la compra prácticamente se ha duplicado. Eso no es que lo diga el Partido Popular, eso lo están viviendo todos los españoles. Eh, la gasolina, el combustible, hay gente que no puede coger el coche ya un fin de semana. O sea, a lo mejor, vamos, si es en tu trabajo diario, puedes coger el transporte público. Hay gente que no coge el coche porque no le llega el dinero para llenar el depósito de gasolina. Y esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, eso no es que lo diga el Partido Popular. Y luego, en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a la economía, son los inversores los que ayer mismo ven las medidas que anuncia el presidente del gobierno. Cualquiera que quiera venir a España a invertir algo o cualquier empresa que quiera crear empleo se echa para atrás. La construcción misma. O sea, todos sabemos el alza de las materias primas. Ahora mismo teníamos unas expectativas tremendas con respecto al sector de la construcción. Decían, bueno, que se iban a crear 700.000 puestos de trabajo. Vamos, era una estimación que hacía el sector. Ahora mismo las cosas se están parando. Se están parando porque la gente no tiene confianza y no sabes si tú ofertas una obra a un determinado precio, mañana se puede duplicar. O sea, no es que lo diga el Partido Popular, es que es lo que estamos viviendo. Ya independientemente, bueno, ya los procedimientos legislativos y estas leyes que están todas ahí en el tintero para salir, como la ley de vivienda, por ejemplo, antes de fin de año, a ver lo que pasa, pero todas estas cosas lo que generan es una gran inseguridad. Bueno, veremos qué pasa y también veremos cuáles son las propuestas del Partido Popular en estas jornadas que quedan. Mañana, si no me equivoco, es cuando termina este debate sobre el Estado de la Nación. Cada formación política presentando la suya. Se votarán. ¿Qué cree que va a pasar con todo lo que se presente? Y si va a haber algo, no sé, que puedan coger del Partido Popular para que la situación pueda mejorar. Nosotros esperamos, vamos, cada grupo tiene un tope, o sea, vamos a presentar 15 propuestas de resolución porque así se acordó y no se presentarán más. Y las nuestras son la mayoría, vamos, son propuestas económicas de cada uno de los sectores. Y bueno, nosotros para Canarias también tenemos propuestas concretas, sobre todo las referentes a la isla de La Palma, que es muy curioso que no se haya nombrado y no haya habido ninguna propuesta del presidente del gobierno con respecto a la isla de La Palma y que lo único que fuera de Canarias fuera un tema de sostenibilidad, que además era una medida que ya se había puesto sobre la mesa y esperemos vamos, que se entre en razón y que se pueda llegar a un consenso. Nosotros tenemos la mano tendida y, por supuesto, dispuestos a negociar para que ese plan económico que presenta el Partido Popular, que por lo menos pueda salir adelante. Decía en estos días también Pedro Sánchez que hay poderes ocultos que parece que quieren dejarle fuera de la Moncloa o evitar que continúe. ¿Se ha hablado de esos poderes ocultos? ¿Quién puede ser? ¿Qué hay detrás? Y yo no sé si estos impuestos a lo mejor que pone en marcha, a lo mejor para, bueno, pues intentar maniatar un poco esos poderes ocultos, si se encuentran entre ellos.
Yo no sé si los poderes ocultos del señor Sánchez, pero hay unos poderes que no son tan ocultos, que yo creo que es la población que, que tiene que votar y ahora mismo en la calle lo que se respira es que se quiere desbancar al señor Sánchez de la Moncloa. Por supuesto, yo creo que la gente lo está pidiendo a gritos, pero que no es oculto, es algo que está en la calle. Vamos, solo tenemos que ver los resultados de Andalucía y yo creo que eso es un signo ya evidente de que la gente está cansada. O sea, yo no creo que haya nada oculto. Eh, los poderes ocultos y las manos negras, yo creo que eso se lo inventa Bueno, el que lo dice, ¿no? Entiendo, el ¿qué es que lo lo que iba a decir? dice. Vale. Sí, sí. Ayer veíamos también a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sentarse pero no poder hablar. Supongo que es situación agónica, ¿no? Para alguien que lidera la oposición, pero no se le permite por no ser miembro de la Cámara, ¿no? No sé si tuvo oportunidad de hablar con él en algún momento o se oyó algo de su opinión de lo que había sucedido. Pero con respecto a que él no podría intervenir. No, 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 en Bueno, general del debate me ah, refiero, sí, sí. no, bueno, el del debate le hizo sus declaraciones y vamos, yo creo, bueno, nuestra portavoz, yo creo que intervino y lo hizo perfectamente. Yo creo que Cuca Gamarra tuvo una intervención brillante, pero bueno, es cierto es sí, después Alberto Núñez Feijóo hizo declaraciones públicas y criticando sobre todo eso, ¿no? La falta de autocrítica del gobierno y las medidas podemizadas y por supuesto lamentando que no haya diálogo y que no haya cogido, vamos a decirlo así, parte de nuestras medidas para anunciarlas, porque bueno, nos hubiera, yo creo que a España le hubiera sentado pues bastante mejor las medidas del PP de bajar impuestos y además dar esa imagen, ¿no? Ujú. De que estamos trabajando todos juntos porque es de lo que se trata y de que es capaz de llegar a acuerdos con la oposición, pero una vez más demostró pues que prefiere a Podemos, que prefiere a Bildu, que prefiere a Esquerra antes que al Partido Popular. Y eso yo creo que bueno, es lo que dijo nuestro presidente y también es la principal crítica que hacemos todos. Por cierto, comparte la reacción del presidente Pedro Sánchez ante lo que Gabriel Rufián hacía de poner tres balas encima del el atril mientras daba su intervención, ese enfado y que yo no sé si ustedes llegaron también a aplaudir la reacción del presidente o consideraron desmedida, ¿no? La intervención del líder de Esquerra. Las intervenciones del líder de Esquerra normalmente son desmedidas, yo creo que no, esas cosas no se deben hacer en el hemiciclo, no se deben hacer en la tribuna, y además buscando el sensacionalismo, ¿no? Y la reacción fue lo que buscaba, yo creo que casi buscaba también el enfado del presidente y casi buscaba ser noticia, y es muy triste que el líder de Esquerra tenga que usar esos recursos para hacer portada y para salir y que, vamos, en realidad su mensaje se quede detrás. Me parece de una tristeza enorme y ahí sí le damos la razón al presidente porque la tenía, claro, y también a la presidenta de la Cámara cuando le llama la atención por ese aspecto. No es la primera que hace el señor Rufián, pero sí espero que sea la última. Bueno, por aquí saludan y hacen una pregunta. Dice, buenos días para Ana. Dice, ¿qué problema tienen que prefiera Esquerra o Bildu? Entiendo el gobierno del Partido Socialista. Vamos a ver, son partidos elegidos que están sentados en la Cámara, pero recordemos que, bueno, primero con Bildu, pues claro, somos reacios a que un partido que son los herederos de ETA, que muchos de sus militantes son gente condenada y que no haya arrepentimiento entre ellos claro, y que el señor Sánchez los utilice como muleta de gobierno pues a cambio de prebendas que son cosas, vamos, como el acercamiento de los presos de ETA. O sea, son gente bueno, que ha atentado contra vidas humanas, que hay muchas víctimas de ese terrorismo que ha hecho ETA. Y hay que recordar, independientemente de todo esto, que el señor Sánchez, antes de formar gobierno, prometió a los españoles que nunca pactaría con partidos políticos como Bildu. Y ahí están, por mantenerse en la Moncloa, es capaz de llegar a donde sea. O sea, esa es, digamos, nuestra reacción ante esos pactos con Bildu, ¿no? Esquerra es un partido, bueno, es un partido nacionalista
también, vamos, con todos los derechos de estar en la Cámara, pero, pero claro, es la venta Ujú. de aspectos a cambio de estar en la Moncloa, ¿no? De vender, todos sabemos lo que ha pasado en Cataluña con Esquerra, o sea que es, por un lado son vidas humanas y por el otro es esa unión de España que Esquerra no defiende, o sea que no es un partido constitucionalista. O sea, Bueno, por aquí dicen gracias por la respuesta, Ana, lo cual también agradecen que haya respondido. Y también, ya que hemos hablado de partidos nacionalistas, veíamos cómo Coalición Canaria ayer pues tomaba posesión en sustitución de Pedro Quevedo por Nueva Canarias, María Fernández de Coalición Canaria. No sé si se ha enterado de lo que ha pasado con la edición de un digital donde hablaban de la explosiva diputada canaria que ha causado furor en el debate sobre el Estado de la Nación. Se referían a ella en esos términos, poniendo fotos que habían sacado de su Instagram, parece, y bueno, supongo que nada de acuerdo, ¿no?, con que algo así ocurra cuando hablamos de personas que han sido elegidas y que han sido votadas. no, bueno, no, no sabía nada de ese asunto. Vamos, yo desde aquí también le doy la bienvenida a María Fernández. Yo ayer la saludé como una compañera más, pero no sabía nada de ese asunto. Pero me parece también muy feo que no sé, que se hable en esos términos, ¿no? De una compañera y que se utilicen además de manera despectiva, Mm. despectiva, y me imagino que será eso para desmerecer un poco la labor que puede hacer pues esta compañera diputada, pero bueno, no tenía ni idea del asunto, pero me parece muy mal. Y también, por ejemplo, en el Partido Popular, que ahora Coalición Canaria pueda tener dos diputadas, que pueda acaparar un poco más la defensa del fuero canario, ¿no? Y, bueno, deje en un segundo lugar a todos aquellos que forman parte de partidos que tienen corte nacional. Yo eso nunca lo he visto, es lo que dicen ellos, pero yo aquí trabajamos todos por Canarias muchísimo, seamos nacionalistas o no nacionalistas. Yo reconozco que tanto todos los diputados del Partido Popular como los diputados también del Partido Socialista, trabajamos mucho más por Canarias que lo que puede hacer Coalición Canaria o Nueva Canarias. Y eso es así, porque además tenemos la posibilidad de, vamos, de tocar todos los sectores y relacionar de alguna manera lo que es la política de Canarias con la política nacional. O sea, yo no comparto ese criterio. Una cosa es que haya determinados diputados o diputadas nacionalistas que se vendan como la voz de Canarias. Yo creo que la voz de Canarias somos todos y que lo hemos demostrado con creces. Bueno, para ir acabando, Núñez Feijóo, ya hablábamos antes de él, va a estar por Canarias en qué fechas y bueno, ¿cuál es el objetivo? Entiendo que dar a conocer su proyecto o ir abriendo camino ya de cara a 2023. Lo que tenemos previsto es que esté en octubre con Ujú. nosotros, porque bueno, vamos a hacer una convención que será por todas las islas y un poco, vamos, reuniones programáticas sectoriales con todo el mundo, con, vamos, colectivos y a escuchar a la gente de la calle para ahí elaborar un poco lo que será nuestro programa de gobierno para Canarias, el que llevará nuestro presidente Manuel Domínguez en su programa electoral. Bueno, ya estamos trabajando en eso y la idea es que, digamos, que esa tarea se culmine en octubre con una ronda por todas las islas a la que nos acompañará el presidente. Esa es la idea. Bueno, tengo que preguntarle a Ana Zurita si ha hablado con Pablo Casado hace no mucho. ¿Ha sabido algo de él? ¿Le ha mandado algún mensaje? ¿Mantiene relación con el anterior líder del PP? Pues mire, el día de San Pablo, que fue el pasado junio, nada, le mandé un mensaje, felicidades Pablo, Ujú. y me contestó, muchas gracias Ana. Y Es ya está. yo creo que hay que tener buena relación con la gente. Ujú. Pablo Casado, vamos, fue nuestro presidente durante un tiempo y hay que agradecerle la labor. O sea, creo que hemos salido ganando con el cambio porque, vamos, Alberto Núñez Feijóo, yo creo que ha sabido reconducir el partido y ahora mismo, bueno, estamos en unas cuotas de aceptación que antes no teníamos, pero bueno, hay que agradecerle a Pablo Casado su trabajo, su lealtad y la forma digna también en que ha dejado, vamos, de estar aquí con nosotros en el grupo parlamentario.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de Ana Zurita, que yo no sé si de cara al futuro también espera poder repetir en el Congreso y formar parte nuevamente del hemiciclo por parte del Partido Popular, en este caso por representando a esa parte de Canarias, la que representa. A mí me gustaría, lo que pasa es que eso depende también la decisión del partido. Uno siempre está a la orden donde mejor se necesite, ¿no? Y luego también que los ciudadanos den su confianza, por supuesto. Bueno, llegará ese momento. Todavía queda bastante camino y supongo Mm. que también mucho trabajo por delante de cara a ese futuro electoral. Bueno, terminamos. Ana Zurita, supongo que la primera vez en Twitch, no sé si ha sido pues un formato, no sé, que le ha sorprendido o ve también futuro en algo así, ¿no? En estas nuevas tecnologías que antes hablábamos en radio, pero ahora ya nos ponemos imagen y nos ponemos cara. No, está bien, está, además yo casi que mejor, además se acerca más a lo que puede hacer una entrevista en el estudio, ¿no? Sí. Porque siempre cuando la haces por teléfono, siempre ver las caras es importante. Creo Mm. que es una muy buena iniciativa. Felicidades y a ver cómo queda. Ya nos dices cómo la podemos rescatar. Enseguida, en un ratito, una vez que ya termine el programa, me la trocean, como digo yo, y ya la hago llegar para que también pueda, bueno, pues puedas tenerla y bueno, ya hablaremos en otra ocasión igualmente. Ana Zurita, diputada del Partido Popular en el Congreso, gracias y también feliz jornada de miércoles y lo que queda de jueves ahí en el debate sobre el Estado de la Nación. Bueno, gracias, muy buenos días y a la orden siempre. Hasta luego, cuídate, chao Ana. Hasta luego.